Linfático difuso y los nódulos linfáticos. El tejido linfático difuso corresponde a un cúmulo desordenado de células linfáticas, o sea, células o linfocitos. Normalmente el tejido linfático difuso se encuentra asociado a mucosa, como por ejemplo del aparato gastrointestinal, a del intestino, así como también en el aparato respiratorio. Los nódulos linfáticos, en cambio, ellos se encuentran de forma más organizada, vamos a ver, y existen diversos tipos o dos tipos de nódulos linfáticos nuevamente. Tanto el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos protegen al organismo contra agentes patógenos y son el sitio inicial de las respuestas inmunitarias. Normalmente este tejido linfático difuso, que son acumulaciones de tejido linfático, no presentan cápsula, no tienen cápsula y están constituidas por células libres. Como ya dijimos, linfocitos T, linfocitos B, podemos encontrar también eosinófilos. Están ubicados habitualmente en la lámina propia o en el tejido conectivo laxo de estas estructuras, como ya hemos dicho, de la mucosa gastrointestinal o intestinal, de la mucosa respiratoria y también podemos encontrar en la mucosa urogenital. Esta forma de tejido linfático entonces recibe tejido linfático difuso o tejido linfático asociado a las mucosas. Dentro del tejido linfático asociado a la mucosa tenemos algal, que está asociado al intestino, alval, que está asociado a la mucosa respiratoria. En esta imagen podemos ver a los ganglios linfáticos, estamos observando, ¿sí?, a los ganglios linfáticos con nódulos linfáticos. Estos son los nódulos linfáticos. El tejido linfático difuso, entonces encontraremos en la lámina propia, podemos encontrar a los linfocitos T, vamos a encontrar también plasmocitos o células plasmáticas, que son las encargadas de producir anticuerpos, y los eosinófilos, que cuando tenemos en la mucosa digestiva y respiratoria, cuando tenemos la gran cantidad de eosinófilos, podemos tener una inflamación crónica o unas reacciones de hipersensibilidad. Los nódulos linfáticos son acumulaciones bien definidas, eso se diferencia del tejido linfático difuso, que el nódulo linfático está asociado también habitualmente a ciertas estructuras, como por ejemplo a las amígdalas, al apéndice vermiforme, también va a estar asociado a estructuras del intestino delgado. Algunas veces vamos a encontrar al nódulo linfático en forma solitaria y en otras veces podemos encontrarle también formando cúmulos. Dentro de los nódulos linfáticos van a estar constituidos por una malla de células reticulares, por lo tanto también vamos a tener grandes secreciones de fibras reticulares. En los nódulos linfáticos encontraremos concentraciones focalizadas de linfocitos y estas concentraciones se denominan nódulos linfáticos y podemos clasificarlos también como nódulos linfáticos primarios o nódulos linfáticos secundarios. Algo muy importante a tener en cuenta es que los nódulos linfáticos tampoco presentan cápsula, no presentan cápsulas, no presentan cápsulas. Los nódulos linfáticos primarios están constituidos sobre todo por linfocitos pequeños. Los nódulos o folículos secundarios, que son los que vamos a encontrar en mayor cantidad también, están constituidos en su mayor parte, ¿verdad? En su mayor parte están constituidos, ya vamos a ver, por linfocitos que se activaron y que han encontrado o ya han sido activados en una respuesta inmunitaria. El nódulo linfático secundario va a tener dos regiones, una región que es aquí central, que se denomina centro germinativo, y habitualmente encontramos allí a linfocitos T que han reconocido ya a un antígeno primario, a un antígeno. Luego tenemos
y va a proliferar. La tinción más pálida, algunas veces podemos encontrar una tinción más pálida de esa región o del centro germinativo, se debe también a que hay una acumulación de linfocitos inmaduros grandes como linfoblastos y plasmoblastos. En la zona del manto, aquí, es una zona externa que se caracteriza justamente por una basofilia intensa en donde se refiere sobre todo a linfocitos pequeños. Los nódulos linfáticos, como ya lo dijimos anteriormente, están asociados a estructuras como por ejemplo el tubo digestivo, como las amígdalas, a las placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Las placas de Peyer son unas acumulaciones de nódulos linfáticos que vamos a encontrar en el ilium. En el ilium, que es la porción más distal del intestino delgado. Allí encontraremos una acumulación de nódulos linfáticos que se denominan placas de Peyer. También vamos a encontrar en el apéndice vermiforme, que es aquí justamente, acá está representado en esta imagen, al apéndice vermiforme en donde vamos a encontrar a los nódulos linfáticos en su lámina propia. Esta es una imagen de una amígdala en donde está representada una amígdala palatina, en donde está representada con sus características histológicas que vamos a explicar a continuación. Las amígdalas que forman el anillo del tejido linfático o anillo de Waldeyer, vamos a encontrar en la entrada del orofaringe, todas las amígdalas contienen aglomeraciones de nódulos linfáticos, que son las amígdalas faríngeas o también denominadas adenoides, ubicadas en el techo de la faringe, amígdalas palatinas que se encuentran en la entrada del istmo de las fauces. Tenemos a las amígdalas linguales que están situadas en la base de la lengua y las amígdalas tubáricas que están situadas en las paredes laterales de la faringe. Una característica de las amígdalas palatinas es que las amígdalas palatinas están revestidas por un epitelio estratificado plano sin queratina y presentan aquí unas criptas amigdalinas. En esta imagen está representada por los nódulos linfáticos. Ven que existe una gran cantidad de nódulos linfáticos y estamos viendo aquí un epitelio estratificado plano sin queratina y vemos a las criptas amigdalinas. En esta imagen está representada al ilium, el tubo digestivo. Acá vemos su epitelio. Aquí estamos viendo a los nódulos linfáticos, ¿verdad? Y que consisten, y estos acúmulos de nódulos linfáticos se denominan placas de Peyer. También podemos encontrar en el intestino delgado, tanto en el duodeno como en el yeyuno, en mayor cantidad en el yeyuno, también en el intestino grueso a nódulos linfáticos, pero nódulos linfáticos individuales o solitarios. En esta imagen podemos ver al apéndice vermiforme, en donde también en su lámina propia por debajo del epitelio encontramos a nódulos linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos que presentan una cápsula, esa es una característica. Recordar ya que los ganglios linfáticos presentan cápsulas. Los ganglios linfáticos se encuentran situados en el trayecto de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos vamos a ver que van a presentar, son estructuras pequeñas que presentan cápsula y tienen una forma riñonada. Los, los ganglios linfáticos reciben vasos linfáticos aferentes y salen de él vasos linfáticos eferentes como estamos viendo los aquí. Los ganglios linfáticos actúan como si fueran unos filtros de la linfa en su camino hacia el sistema vascular sanguíneo. Las regiones en donde podemos encontrar a los ganglios linfáticos en todo nuestro cuerpo, pero tenemos una distribución mayor en los ganglios linfáticos axilares, ganglios linfáticos inguinales, mesentéricos también. En esta imagen estamos viendo a los vasos linfáticos aferentes, estamos observando a los vasos linfáticos eferentes, a los capilares sanguíneos que pueden formarse dentro de los vasos del ganglio linfático
Y también vamos a ver que van a salir algunos vasos sanguíneos del hilio del ganglio linfático. El ganglio linfático presenta dos vasos linfáticos, ya sea aferentes que llegan a él y eferentes que salen a partir del hilio. Estamos viendo aquí vasos linfáticos aferentes, vasos linfáticos eferentes. Esto es algo que tenemos que recordar porque es siempre algo bastante preguntado, que es los elementos de sostén del ganglio linfático. Están constituidos por una cápsula que podemos observar acá, que es una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Vamos a observar unas trabéculas que también están constituidas por tejido conectivo denso y regular. Salen o emergen desde la cápsula hasta el interior del ganglio linfático y un tejido reticular. Ese tejido reticular está formado por células reticulares y también por fibras reticulares que van a formar una fina malla de sostén a todo el órgano. Ustedes se recuerdan de las fibras reticulares que formaban como unas redes justamente dándole soporte a la estructura del órgano. ¿Cuáles son las células de la malla reticular? Las células de la malla reticular vamos a ver que tienen funciones, varios tipos de células que cumplen funciones diferentes en la generación de la respuesta inmunitaria. Las células de la malla reticular aparecen estrelladas o alargadas, permiten observarlas mediante técnica histoquímica y también microscopía electrónica. ¿Cuáles son las células de la malla reticular en el ganglio linfático? Tenemos a las células reticulares, que son células alargadas, son bastante parecidas a los fibroblastos, solo que estas células reticulares secretan fibras colágenas de tipo 3 y sustancia fundamental. Las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, células dendríticas o células presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas, aquí en esta imagen está representada, en donde una célula dendrítica cuando encuentra a un agente, una sustancia nociva, ella le va a introducir en su interior, va a procesarla y le va a expresar a través de unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, que las células presentadoras de antígeno las presentan, las de tipo 2, le expresan y le muestran a los linfocitos T. ¿Cuál es el linfocito T? ¿A quién le presentan? Bueno, le presentan a los linfocitos T colaboradores, a los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos T colaboradores otra vez van a desencadenar, de acuerdo a la respuesta, la mejor respuesta contra ese agente infeccioso, generará una respuesta efectora. Luego tenemos a los macrófagos, que también pueden actuar como células presentadoras de antígeno, que también tienen capacidad enorme para endocitosis y digestión de materiales incorporados. También van a presentar al antígeno, van a presentar a los linfocitos T colaboradores o linfocitos T CD4. Luego tenemos a las células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares son las mismas células que vamos a encontrar estas células dendríticas foliculares también en el nódulo linfático, en el centro germinativo. Estas células dendríticas foliculares presentan unas prolongaciones como si fueran una medusa y están habitualmente asociadas a los linfocitos B. Ellas le rodean a los linfocitos B. Y normalmente estas rodean a los linfocitos B, y los linfocitos B también pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Dentro de células presentadoras de antígeno tenemos a los linfocitos B, a las células dendríticas, a los macrófagos y tenemos también a las células de Langerhans. Estas células de Langerhans que vamos a encontrar, por ejemplo, en la piel, en el estrato espinoso de la epidermis. ¿Cuáles son las arquitecturas general del ganglio linfático? Está constituido por la corteza y por que presentan una médula.
en la corteza, que tiene la porción más externa, ¿verdad? Y luego tenemos y consiste en una masa densa de tejido linfático. Tenemos a las células dendríticas, recordar, células dendríticas, ellas son, cuando son solamente dendríticas, son células presentadoras de antígeno. Cuando son dendríticas foliculares, son las que están asociados a los linfocitos B. Luego tenemos a los linfocitos, a los plasmocitos que se originan a partir de un linfocito B activado, y tenemos a los macrófagos. Y también a los senos linfáticos, que son los conductos que van a llevar a la linfa y van a desembocar en los vasos linfáticos por los cuales van a emerger del hilio, del ganglio linfático. La médula es la porción más interna o profunda del ganglio linfático. En esta imagen estamos observando cápsula, esto que vemos más basófilo es a la corteza, y aquí estamos observando a la médula y en el centro al hilio. En la corteza del ganglio linfático vamos a encontrar dos regiones. Una corteza superficial, que es esta, una corteza superficial, en donde vamos a encontrar a los nódulos linfáticos. En la corteza superficial encontramos nódulos linfáticos, en donde vamos a encontrar nódulos linfáticos primarios y nódulos linfáticos secundarios. Los secundarios son aquellos que poseen centros germinativos, se observan más pálidamente. Y luego vamos a tener una corteza profunda. Esa corteza profunda es esta, que está en contacto con la médula. En la corteza profunda no vamos a encontrar nódulos linfáticos, no encontramos nódulos linfáticos. ¿Qué encontramos en la corteza profunda? Encontramos sobre todo linfocitos T, en esta región aquí. Esta es una representación en donde nos muestra de que a través de los vasos linfáticos aferentes van a llegar linfocitos, linfocitos de las regiones por las que llegan justamente los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos. Estos van a recorrer a través de los senos linfáticos, y luego en cambio los linfocitos que llegan a través del ganglio linfático a través de los capilares sanguíneos, ellos ingresan a través de la corteza profunda del ganglio linfático, luego van hacia la corteza superficial, en donde van a encontrar a los nódulos linfáticos, en donde va a ocurrir esa filtración y van a reconocer si es que en esos vasos sanguíneos, en esos capilares, o la sangre que viene desde los capilares sanguíneos presentan también una sustancia que pueda ser nociva, y luego van a hacer el mismo recorrido y van a salir a través de los senos medulares, y donde van a converger hacia un vaso linfático eferente. Ese vaso linfático eferente luego va nuevamente hacia el conducto torácico, por ejemplo. Luego tenemos a la médula. En la médula encontramos a los cordones y a los senos medulares, que ya hemos hablado acerca de ellos, y tenemos que es la porción más profunda del ganglio linfático y consiste en cordones de tejido linfático que están separados por senos linfáticos llamados senomedulares. Aquí se van a encontrar fibras reticulares, y en los cordones medulares encontraremos linfocitos, en su mayor parte linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y plasmocitos. Los senos medulares van a converger en el hilio y van a desembocar en vasos linfáticos eferentes. La distribución de los linfocitos T o B en la corteza superficial de los ganglios linfáticos es la siguiente. Los linfocitos T en su mayor parte están distribuidos en la corteza profunda y solo se ubican en una pequeña porción en la corteza superficial, sobre todo alrededor de los centros germinativos, y los linfocitos B, en cambio, se presentan en acumulaciones del centro germinativo de los nódulos de la corteza superficial.